Carlos Pineda Sosa se graduó como licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Rafael Landívar. Es empresario guatemalteco en agroindustria y transporte. Pineda Sosa nació en la aldea El Llano, en Zacapa, y posteriormente se trasladó a Puerto Barrios y Zabal. A sus 17 años migró hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Cuenta con más de 20 años de experiencia como piloto de helicóptero y con más de 15 años de experiencia como piloto de ala fija. Además, impulsó programas contra la deforestación de la selva virgen. El pasado 5 de febrero, el partido político Prosperidad Ciudadana llevó a cabo su Asamblea General Extraordinaria, en la que eligió a su binomio presidencial para las elecciones 2023. Muy bien, y es un gusto entonces presentarles en esta noche al licenciado Carlos Pineda, justamente el presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana. Licenciado Pineda, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Fernando, hola Sandy, qué gusto. El gusto es mío. Gracias por estar acá y vamos a tener un intercambio de información en donde queremos empezar con un punto muy importante, y es el tema que lacera a la ciudadanía guatemalteca, como lo es las muertes violentas. Para ponerlo en contexto, hoy en Zona 6, un papá fue asesinado enfrente de su hijo, un niño apenas de 5 años. En Villanueva mataron a un panadero. Y así es tan larga la lista de lo que pasa en nuestro país. Usted habla de una ruta a la prosperidad en seguridad. ¿Podría explicarnos qué es este concepto, por favor? Miren, el tema de seguridad en Guatemala lo hemos estado analizando y no es que no se pueda hacer. Sí podemos dar seguridad a Guatemala, el problema es que nadie ha querido hacerlo. Y he descubierto, y me disculpan si hablo con la verdad, pero así soy, he descubierto que los políticos no quieren acabar con la inseguridad porque es parte del sistema. También el crimen organizado le da financiamiento a los políticos, a los candidatos antes de llegar a la presidencia. Entonces tienen compromisos hasta con ellos. Imagínate tú, al nivel que hemos caído, es inaudito. La policía tiene muchas instituciones de investigación criminológica para poder prevenir el delito, pero los jueces no les dan permiso para actuar hasta que ya se cometió el delito. Eso es algo inaudito. Entonces, esas víctimas, por ejemplo, que tú mencionas, son consecuencias de un mal trabajo porque tienen las manos atadas. Hay que pensar en una integralidad del gobierno, de los 3 poderes del Estado, para realmente tener una baja en este tipo de indicadores. No, lo que hay que hacer es que cada poder ejerza sus funciones. Si al juez se le presentan pruebas, que pueda emitir la orden de cateo, de captura, y eso va a evitar que ese delincuente que fue capturado vaya y mate a otra persona. Ese es un problema serio. Leyes hay a morir, el problema es que no hay ejecución. El sistema está establecido para que podamos dar seguridad y lo vamos a hacer. Lo que hay que hacer es exigirle, y solo el pueblo lo puede hacer, pero el pueblo nos quedamos callados siempre ante las injusticias. Solo nos lamentamos y decimos, ay, pobrecita, se murió, qué pena, pero hasta ahí nos quedamos. Pocos grupos se levantan para protestar en contra de las injusticias en el país, y de eso se trata, de que ya es hora que tomemos el control del pueblo para que podamos efectuar y ejecutar. Este país nos necesita. Y hoy por eso he invitado muchísimo a la población a que participe y se involucre en política, porque cada vez que una persona correcta participa en política, le cierra el espacio a los malos. Ese es el problema. ¿Cuál es su propuesta específica en materia de seguridad para evitar, por ejemplo, el tema de las muertes violentas, que también la situación de las maras se vaya incrementando y vayan cobrando mayor poder del que tienen actualmente, que nos tienen de rodillas? ¿Qué haría usted si fuera presidente? Primero, bueno, en el plan que ustedes ya lo vieron, tenemos el control de las cárceles, para que de ahí no salga información, y luego atacar de frente. Es que no podemos andar jugando a medias tintas con la delincuencia, tenemos que atacar de frente. Tenemos que conseguir los permisos y la autorización. Podemos usar estados de excepción, por ejemplo, para poder llegar y erradicar las células de delincuencia. Eso es lo que hay que hacer, limpiar con ley, en la medida de lo posible, para poder sacar la delincuencia de las calles. Ahora, se ha definitivamente ya comprobado que todo el tema de extorsión, mucho del crimen organizado, se genera dentro de las prisiones. Entonces, el sistema penitenciario necesita una reingeniería. Claro. ¿Tiene usted una propuesta por supuesto con esto? Nosotros vamos a usar mucho la tecnología, poniendo bloqueadores de señales,
poniendo arcos de controles para que realmente no entren celulares. El preso no debe estar comunicado. Tenemos que clasificar también los presos. Hay presos que no tienen que estar con otros presos que son sentenciados por crímenes grandes, alta peligrosidad, y entonces ahí están todos revueltos. Tal vez tú caes por un accidente y te van a meter con los mareros, te piden la talacha y todo. Tampoco, hay que ser un poco más inteligente. Hoy me escribían de presidios, o sea, la policía de presidios. ¿Qué vas a hacer con la policía de presidios? El problema es que también son parte de la corrupción. ¿Sabían que hay políticos que viven de las talachas de las cárceles y todo eso? Todo el político anda viendo de dónde agarra. ¿Por qué? Porque gasta millonadas en las campañas y tiene que recuperar y tiene que devolver muchos favores. Hay que tomar las cárceles, las vamos a limpiar, las vamos a remozar, hay que construir más cárceles. Tenemos 25,000 presos y solo hay capacidad para 7,000. De esos, la cárcel también la vamos a dividir entre los presos que están por preventiva, que eso se lo vamos a dar con todo y recursos al OJ, para que sea un problema que a ellos les haga actuar en resolver, exigirle al MP que puedan resolver esos casos. Y luego tenemos los que ya están sentenciados, que ya van directamente al cuidado del Ejecutivo. En este caso, por ejemplo, el tema de seguridad sabemos que es uno de los grandes temas que es necesario tratar urgentemente, y hay instituciones que están funcionando pero que todavía son muy débiles. Hablamos de la Policía Nacional Civil, del sistema penitenciario. ¿Hay algún plan de mejorar estas instituciones? ¿Cómo lo haría usted? Miren, todo el plan que hemos desarrollado se basa en la optimización de los recursos del Estado y en una estrategia global del gasto. Hay que meterle dinero a donde hay que meterle para resolver los problemas. Y sí, nosotros vamos a reestructurar el sistema penitenciario, vamos a darle toda la herramienta a la policía para que pueda ser efectiva. Como les digo, no es que no sean capaces, es que no se les permiten. Tenemos a la policía con las manos atadas. Es mi caso ahorita. Los investigadores de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, ya tienen identificadas a las personas que fueron contratadas para matarme, pero no pueden darles capturas porque no se le ha podido comprobar al juez la veracidad del hecho. Hasta que a mí me maten, entonces el juez va a poder decir, ah, sí, vayan e investiguen. Eso no se vale. Eso no se vale. Ahora, todo este esquema es parte de lo que se conoce como la inteligencia que se debe manejar dentro del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil. Veo que hoy trae con usted miren un esto. Artilugio interesante. Cuénteme, ¿qué es esto? Este también está en el plan de trabajo, en mi política de gobierno abierto, donde cada actuar de los funcionarios públicos tiene que ser público. Y esta es una cámara pectoral que me mandé a comprar, y cada Policía Nacional Civil va a tener una cámara pectoral en el pecho. Esto no es nuevo, lo usan en otros países, sobre todo países desarrollados, porque esto nos va a permitir en una interacción de un ciudadano con la policía, es si el ciudadano está en delito, no va a poder ofrecerle una mordida al policía porque está grabado. Y esto está transmitiendo a la nube en tiempo real. Y si el policía quiere pedirle soborno, tampoco va a poder hacerlo. Entonces vamos a ir saneando un poco el actuar. Pero el policía, les cuento, la policía, he hablado con muchísimos, y el problema de la policía es que para entrar a la academia les piden 20,000 quetzales. Si son de San Marcos y los tienen trabajando en Izabal y quieren regresar a su lugar, tienen que pagarle al comisario para que puedan ser trasladados. No les dan viáticos, no les dan las herramientas y los insumos que necesitan para poder actuar. Si es comisario para ser de cierto lugar, también tiene que pasar. Entonces es una corrupción vertical que no sé hasta dónde llega arriba, pero de la gente al comisario, del comisario al director, del director al vice, del vice no sé hasta dónde llega. Ese es el problema, que hay un sistema de corrupción vertical en la Policía Nacional Civil, y entonces los pobres agentes están ahí por necesidad, no están por vocación, no están por amor, aunque muchos entran con esa intención. Es un problema serio que hay que ir a resolver, pero la constante de todo es la corrupción. Así es. Sin duda alguna esto hace que no se pueda avanzar en ciertos planes. Licenciado Pineda,
Hay un tema que también como mujer se lo tengo que preguntar, que represento a las mujeres en nuestro país, la violencia en contra de la mujer. Sabemos que constantemente se dan violencia de todo tipo, desde el hogar hasta en la calle, el involucramiento con las pandillas, con el crimen organizado. De diversas formas somos vulnerables las mujeres a la violencia. ¿Qué plan tiene usted para protección de nosotras las mujeres y evitar estas situaciones que se vayan incrementando? Yo creo que a la mujer tenemos que, desde que son jovencitas, enseñarles a tener una dignificación, a enseñarles sus valores, que ellas valen, porque la violencia, más que todo intrafamiliar, se da en esos casos. Y la mujer que es violentada, ella no denuncia. La mujer violentada no denuncia, ella está sumisa. Para eso hay que empezar desde pequeñas a formarlas en las escuelas. Hay que aplicar una enseñanza en ese tema. Y la mujer que es violentada en la calle, obviamente es fruto de la delincuencia a la cual se va a combatir de frente. También nosotros, para combatir y prevenir el delito, que es lo que más nos interesa, porque queremos prevenir, porque las víctimas se van evitando conforme se previene. Vamos a utilizar los 200,000 guardias de seguridad privado para que sean colaboradores con la Policía Nacional Civil, dándole las herramientas correctas, porque son 200,000 pares de ojos vigilando las calles en sus puestos de trabajo. Es una herramienta, son unos elementos importantísimos para poder ayudar y colaborar con la Policía Nacional Civil y prevenir los delitos. Y esto automáticamente también nos lleva a que es supra necesario incrementar la cantidad de elementos de la PNC que pueda tener la República de Guatemala. Fíjate que la tecnología es un poco más importante porque está comprobado que una cámara hace lo de 4 policías. Okay. Las cámaras funcionan. Hay países, y hemos evaluado países o comunidades en países desarrollados, que casi no hay policía en las calles, pero a la hora que tengan que actuar, ellos están actuando porque hay alguien vigilando siempre las calles. Entonces vamos a establecer un sistema tecnológico de cámaras en todas las ciudades, sobre todo en donde hay alto índice de criminalidad, además de sacar el ejército a las calles, ¿va ustedes? Porque al final tienen un poquito más de fuerza de choque el ejército que la PNC, y hay que usarlos, y esto hay que atacarlo de frente. Miren, el terrorismo se ataca de frente, la delincuencia se ataca de frente, eso es lo que ha funcionado en otros países. Y obviamente si se les va a dar una cámara de este tipo, deduzco que también está dentro de la planificación brindarle un mejor equipo de asalto. Por supuesto, ataque. Y todo está en asignarles más presupuesto, claro, arreglarles sus condiciones laborales, por supuesto, entrenamiento y todas las herramientas, mejores armas, mejor equipo. Hoy vemos, ustedes saben que hay como 38,000 policías, es lo que hay. Según la estadística, deberían de haber 60,000 por la cantidad de habitantes que somos. Y por la cantidad de criminalidad o los índices de criminalidad, deberían ser 90,000 policías si vamos a hacer una comparación estándar internacional. Eso cuesta mucha plata. Claro. Y el problema en Guatemala es que la poca plata que hay, se la terminan robando. En cada actuar, en cada compra, en cada contratación, por todos lados. Y hay leyes para poder evitar esa y los vamos a efectuar. Aquí el tema es de que llegue una persona correcta a la presidencia, honorable y con temor de Dios, y que no quiera vivir de la política. Porque yo dije, bueno, muchachos, ¿qué diferencia vamos a ir a hacer? Un carpintero es un carpintero, un político es un político, un carpintero vive de la carpintería, un político vive de la política, y un empresario no vive de la política. Entonces vamos y pongamos orden, ordenemos la casa y hagamos que todo funcione. Ese es el tema. El narcotráfico, que Guatemala ya no es solo un país de corredor para el paso de la droga, ya es productor, y ya hablamos también del consumo en nuestro país, exactamente, especialmente en temas de fentanilo, por ejemplo, que es un tema también que ha dado mucho de qué hablar, y otro tipo de drogas sintéticas también. ¿Cuál es su propuesta para atacar al narcotráfico? Como tú bien decías, el narcotráfico se divide en dos. Cuando es tema de tráfico, para el norte es un tema muy complicado porque involucra unas mafias enormes internacionales, y ese tema creo que es el gobierno y el Departamento de Estado y la DEA de Estados Unidos que tendrá que combatirlo. Lo que vamos a hacer es abrirle las puertas para que ellos vengan y hagan su actuar libremente. Ellos tienen la capacidad, nosotros no. Está demostrado que pelear contra grupos de narcotráfico con armas, en el caso de México hay muchas muertes de inocentes en medio, y Guatemala no tiene esa capacidad. Ahora, el tema de consumo es el que a mí me preocupa. Están envenenando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ahí hay que apostarle a la educación, a decirle a los niños en las escuelas de que eso es veneno, de que nunca usen las drogas.
está demostrado que con una vez que tú pruebes las drogas, eres adicto toda la vida, aunque dejes de usarlas. Entonces le voy a apostar a que empecemos a enfrentar ese problema desde las escuelas, desde las universidades, para evitar y quitarle los clientes a los narcos. Y el grande de los inconvenientes es que al estar llegando ya a nuestra niñez, tenemos entonces a una generación que empieza a hacerse adicta a algo que va a destruir en un mediano y largo plazo a ese futuro de Guatemala. Así es. Imagínate una sociedad de adictos en Guatemala, Dios guarde. Más delincuencia porque van a tener que robar para comprar sus drogas y implica un montón de problemas sociales. Y el narcotráfico también es necesario poderlo atacar y poderlo controlar, porque sabemos que incluso ya se da mucho el tema de narcotráfico con pandillas, que existe pues cierta alianza y el Estado se queda débil. Muchas veces los pandilleros o células de pandilla son los militantes de los grupos de narcotráfico. Eso pasa. Y una figura del narcotráfico que en muchas líneas se habla de que ya está incrustado dentro del Estado. ¿Cómo ve usted ese tema? Por el mismo financiamiento de los políticos, buscan la inmunidad y buscan el dinero del narcotráfico para poder ganar una elección, para poder comprar votos, para poder acarrear votos, para poder regalar, para poder poner mantas. Ese es el problema, que la política en Guatemala, por eso es que es sucia. Por eso mi política es sana. Yo no estoy recibiéndole financiamiento, tampoco estoy gastando millones, estoy actuando conforme voy caminando y eso, por eso uso las redes sociales, porque son mi fuente de comunicación, es mi herramienta. Y yo les pido a las personas que transmitan, que puedan compartir, darle like, que puedan comentar, me hacen dúos y la gente está respondiendo. Y ese es el alcance que tenemos. Y no necesitamos gastar mucho dinero. Necesitas editar un video, producir videos y trabajar. Ese ha sido, creo que, el éxito de una campaña. Y si llegamos sin compromisos, sin andarle recibiendo dinero a contratistas, menos al narcotráfico y toda la gente que usa financiamiento político para tener favores y protección en sus delincuencias, entonces vamos a poder tener un país mejor. Licenciado Carlos, en este caso hemos hablado ya del tema de seguridad, cómo la violencia ha ido afectando y lo necesario que también es tratarlo de una forma radical, frontal. En este caso, algunos proponen como una solución la pena de muerte. ¿Qué piensa usted? ¿Apoyaría, está a favor o cuál es su pensamiento de llegar a la presidencia sobre este tema? Y es coyuntural tu pregunta, claro, porque hoy se discutió el tercer debate de la pena de muerte en el Congreso. El indulto. Y precisamente hice un video con un diputado hablando de la pena de muerte. La pena de muerte es una herramienta muy importante para poder utilizar y combatir. ¿Por qué? Porque los delincuentes ya no le tienen miedo a las cárceles. Entran, salen, pero sí creo que le tienen miedo a la pena de muerte. O sea, no es lo mismo enfrentar la muerte, pero ¿en manos de quién se las vamos a poner? ¿En de jueces corruptos? Ahí es el problema. Por eso yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero hay que saberla utilizar. Es una herramienta importante. Con la corrupción que hay ahorita en el Estado, una pena de muerte es peligrosa porque la van a usar para matar a los buenos y no a los malos. Ahora, que estoy de acuerdo con la pena de muerte, estoy de acuerdo. Pero no sé cómo terminó el debate hoy, porque lo que querían quitar era el indulto. Un indulto que se hizo en el gobierno del FRG, la aplanadora del FRG, donde la que mandaba ahí era una candidata que ahora está pretendiendo aplicar la pena de muerte. Es irónico. Así funcionan los políticos. ¿Usted cree que el sistema todavía no está en óptimas condiciones, el sistema de justicia, para aplicar la pena de muerte? No, no está en óptimas, no está, porque hay jueces corruptos. Entonces, se pueden quitar la pena de muerte porque la tiene que dictaminar un juez, ¿verdad? En algún tiempo se aplicó los jueces sin rostro, pero también no podemos violentar las garantías de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es el problema. Vamos a hacer un giro en la temática de la entrevista y quiero plantearle aspectos de desarrollo económico para nuestro país. Ese es mi tema. El tema que está en boga y obviamente los guatemaltecos estamos ávidos de conocer una propuesta real y contundente. Empleo. ¿Cómo piensa usted realmente dentro de su plan crear más puestos de trabajo para los guatemaltecos? Tú sabes que el Estado o el gobierno no genera empleos. Así es. Solo tiene sus plazas, pero no es promotora de empleo. Claro. El empleo lo genera la iniciativa privada, los inversionistas, el emprendimiento, eso es lo que genera el empleo. ¿Qué pasa?
Para que vengan inversionistas, hay que darle las condiciones adecuadas para hacerlo. Hay que automatizarles los trámites del Estado, hay que darle la infraestructura correcta y hay que empezar a activar todo el funcionamiento del Estado para que los inversionistas vengan y creen más empresas. Al crear más empresas hay más bienes y servicios, hay más oferta de bienes y servicios y los precios bajan y se activa la economía, además de que se generan muchísimas plazas y más empleos y puede optar a tener mejores salarios, porque el salario verdadero se da a través de más oferta de empleo. Si hay más oferta de empleo y las empresas necesitan contratar más personal, entonces hay opciones y pueden optar a pagar más. De hecho, ya lo están haciendo. Ya ahora, ya los salarios para las personas que se dedican a trabajar, por ejemplo, en la construcción, ya no consigues un albañil por 100 quetzales. Hoy cobran 200 quetzales. ¿Por qué? Porque hay muchísima demanda en construcción. Es un ejemplo clarísimo. ¿Por qué hay demanda en construcción? Ustedes saben por qué subió tanto la construcción en Guatemala, por las remesas familiares. Todos nuestros migrantes empiezan a construir aquí o a comprar dónde vivir, porque ellos sueñan con regresar a vivir a Guatemala y se fueron sin casa. Y ahora tienen la oportunidad de comprarla. El ingreso de ese capital, 17,000 millones de remesas familiares, ha subido muchísimo la demanda de empleo en construcción. Sí. Sabemos que es necesario tener un trabajo formal donde pueda tener usted sus prestaciones, un salario digno, por ejemplo, y vamos aquí al salario mínimo, que este es un tema de debate todos los años, es un tema de esperanza para el trabajador también, que le puedan aumentar ese salario mínimo, que en muchas ocasiones se convierte en un salario máximo. ¿Cuál es su propuesta de salario mínimo? ¿Qué haría usted para mejorar las condiciones? Hay que conocer el Estado. El salario mínimo no se pone a dedo de que el presidente diga mañana le pagas 6,000 quetzales. Eso destruiría la economía. Subes el salario mínimo y las empresas empiezan a hacer recortes de personal y crean más desempleo, además que empieza a subir la canasta básica. No. Hay una mesa técnica donde hay sindicatos, hay iniciativa privada y está el Ministerio de Trabajo para poder discutir un salario mínimo. ¿Cómo hacemos para que el salario mínimo no se convierta en el techo? Porque ahorita actualmente hay una solvencia moral en las empresas. Mira, yo te pago el salario mínimo, cuando el trabajo es formal, como tú bien decías. Pero el salario mínimo es un piso. Claro. Y para que el salario real sea el que perciba el trabajador, tiene que haber más oferta de empleo. Es que es una cadena. Tú das las condiciones, hay más inversión, hay más empleo y hay mejores salarios. Así funciona la economía en un sistema de libre mercado como el nuestro. Actualmente no hay oferta de empleo y hay una plaza y aplican 10 personas. Entonces, hay quienes pueden trabajar por menos del salario mínimo. Hacen esos acuerdos. Otro problema grande que estamos resolviendo, y eso sí lo quiero resolver inmediatamente, es el empleo informal. ¿Por qué? Porque ese no tiene acceso a prestaciones, no tiene acceso a seguro social, ni a una indemnización. Y el 80% en Guatemala es empleo informal. Y yo tengo mi táctica por ahí, y es que el IX, el Seguro Social, va a atender a cualquier trabajador, a cualquier persona. Entonces, cuando la persona llegue a ser atendida al IX y diga que trabaja en cierto lugar, el IX le va a pasar la factura de los gastos médicos, hospitalización y lo que sea a esa empresa, y esa empresa va a tener que pagarlo. Entonces, ninguna empresa, ningún patrono se va a atrever a no tener una persona inscrita en el IX, y esa es la formalidad del empleo. Para que un empleo sea formal, tiene que estar en una planilla del IX, esa es la condición, y vamos a hacer que todos estén en una planilla del IX. Al final, generar propuestas innovadoras que puedan generar para bien un cambio. Lo que pasa es que yo tengo muchos empleados, yo sé cómo funciona el sistema del IX, me da cólera también que los mando al IX y después me toca pagarles un hospital privado porque el IX no me los atendió. Tengo un caso, un empleado mío que le dieron cita para el IX, para un problema renal, y cuando le salió la cita ya lo habíamos enterrado. Claro. O sea, hay temas que resolver. Ya no se vale no darle el servicio público adecuado a nuestras personas. Seguimos hablando de temas económicos, sabemos que es un tema en el cual también es una de sus prioridades, poder generar oportunidades, y me llama la atención porque los emprendedores son parte de ese plan que usted tiene de trabajo. Especialmente ha hablado sobre poder otorgar un préstamo para los emprendedores, porque los guatemaltecos necesitamos emprender para mejorar también la economía. ¿Puede contarnos sobre esta propuesta? Claro, y ese fue el comienzo de mi vida. Yo, para poder poner mi primer negocio,
Yo tuve que hacer un préstamo. Afortunadamente tuve un padre que me pudo garantizar para que me dieran el dinero. Y antes trabajábamos con intereses del 20% al año. Pero ahora no es así. Hoy es imposible trabajar con esos intereses. Hoy la tasa líder está creo que en 4.75, que la han subido del 2 que estaba, y puedes conseguir un crédito al 8% actualmente, porque subieron la tasa líder para que evitar la inflación, o sea, que no haya que sacar moneda del país. Del mercado monetario. El tema está en que un emprendedor no puede hacer nada si no tiene dinero. Tal vez tienes la mejor idea del mundo y en Guatemala hay muchísima gente entusiasta que quiere meterse a emprender, pero no tiene acceso al capital. Y sin capital no puedes hacer nada. Entonces, en mi plan de trabajo estoy haciendo, tal vez le puse ahí, creo que préstamos a la palabra. ¿Por qué? Así es. No es que seamos copia de AMLO, que así lo empezaron a hacer allá, pero el tema es que los bancos actualmente, y esas son disposiciones de la Superintendencia de Bancos, te dan dinero con dos requisitos. Uno, demostrar la garantía, y que es hipotecaria o fiduciaria, y lo otro es que tengas poder de pago o capacidad de pago. ¿Y quién, si está empezando en su vida, tiene capacidad de pago o tiene garantías? Nadie. Necesitan ese voto de confianza. Exacto. Entonces esos créditos están, o sea, esa forma de dar créditos está diseñado para la gente grande, la gente que ya tiene sus negocios y está generando y hay movimiento de capital, pero para los emprendedores no. Entonces nosotros estamos haciendo una política para poder abrir, porque nosotros queremos que crecer en economía. Tenemos que darle más oportunidades porque cada vez somos más habitantes, más jóvenes saliendo de la universidad que quieren hacer algo, y hay que darles acceso al capital, a la tecnología y al mercado para que puedan salir adelante. ¿Cómo manejaría usted ese tema del préstamo a palabra? ¿Cuál sería la garantía al final? Mira, hay que tener una oficina que haga un estudio de prefactibilidad de los proyectos, que lo aprendimos muy bien en la universidad, y si el proyecto es viable, es medible, es alcanzable, mira, dale, aquí está tu plata. Por supuesto, tiene cierta intervención de la entidad que le otorgó el crédito. Y en este caso, como no podemos convencer a todos los bancos que lo hagan, no podemos convencer a los 160 diputados que nos hagan la ley, porque entonces los bancos le van a dar dinero a los diputados si no sacan la ley, lo vamos a hacer a través del crédito hipotecario nacional. Pero podríamos pensar que también, al final de cuentas, el Banco de Guatemala podría jugar un papel importante. El Banco de Guatemala no puede dar créditos. Okay. Lo limitaron. El único banco que es del Estado es el Crédito Hipotecario Nacional, y ellos sí pueden dar créditos. Okay. Y la política, y uno, bueno, el presidente también pone al presidente de Banrural, pero el presidente de Banrural, el Banco Banrural es mixto, ¿verdad? Así es. Era lo que era Bandesa, empezó, pero ya tiene mucho capital privado. Creo que el 30% tiene el Estado. Bueno, y en este tema de esos préstamos, definitivamente el tema agricultura en el país creo que podría también tener un beneficio muy importante. Y usted ha planteado que usted puede convertir a los campesinos en empresarios agrícolas. Sí. ¿Podría explicarnos cómo se hace esto? Ahí es más fácil, porque el MAGA tiene presupuesto que puede invertir en nuestros agricultores. Ya no es una iniciativa privada, ya el tema agrícola sí lo contempla el Estado, y lo que hay que llegar es a darle la capacitación, darle la tecnología, el financiamiento, pero lo más importante, y te voy a poner dos ejemplos, y ahora que he caminado mucho del país mejor, es el mercado, porque nuestros productores pequeños, hablo de pequeños, yo quiero apoyar a los pequeños para que cerrar la brecha esa que existe, porque en agricultura hay muchos capitales enormes, pero los pequeños y emergentes no salen adelante porque no tienen el mercado. Y en una crisis son los más afectados. Además, tenemos que garantizar la seguridad alimentaria en Guatemala. Claro. Tú sabes que nosotros importamos la mayoría que comemos. Hablemos de granos básicos. Está el proyecto de INDECA también, que lo que va a hacer es darle el dinero al productor, darle el seguimiento, todas las herramientas, y comprarle su cosecha. Entonces vamos a hacer nuestros graneros nuevamente, que fueron destruidos, que fueron acabados esos programas por políticos nefastos, que es la consecuencia del país como tenemos ahora. Y entonces ellos se van a garantizar que ellos sí van a ganar y pueden vivir de la agricultura. Y además garantizamos que hayan los productos para que nuestra gente pueda alimentarse. Así de simple, no hay magia. Pero ahí sí hay presupuesto para hacerlo, entonces no necesitamos el sistema financiero. Dentro de una de las propuestas que usted ha planteado es la unión del Ministerio de Salud con el ICS por medio de los hospitales.
¿Por qué propone esto y también qué es lo que busca usted con esta propuesta? Lo que busco es tener un seguro universal, que todos los guatemaltecos tengamos el acceso a la salud. Porque el problema en Guatemala es que nosotros no pagamos buenos salarios, pero nadie nos podemos permitir el lujo de ir a un hospital privado. O sea, somos muy pocos, eso es carísimo. O comprar un seguro médico también es carísimo. Entonces, todos los guatemaltecos tienen derecho a la salud, eso es constitucional. Se supone que el Seguro Social son especialistas en manejar hospitales. Vemos los hospitales del ICS que son mucho más eficientes que los hospitales nacionales. Claro. Y no los estoy comparando, chicos, no pasa eso. Simplemente que la forma de administrar un hospital debe de ser por expertos. Cuando nosotros le traslademos el presupuesto y la red hospitalaria al ICS, entonces vamos a crecer el servicio médico, ¿no? Y el alcance para todos. Es lo más cercano a un seguro universal. Esa es nuestra propuesta, pero eso sí tiene que haber negociaciones porque son entidades, el ICS es autónoma, ¿no? Y el tema del mejoramiento de condiciones para todo el gremio médico, para las enfermeras, para toda esta gente que está en primera línea, deduzco, es parte de su plan. Sí, vamos a crear muchísimo trabajo para aquellos médicos, porque ustedes saben que hay médicos manejando un Uber. Vamos a crear esas plazas de médicos, ¿por qué? Porque vamos a darle un médico, y esa es otra descentralización, que son los puestos de salud y los centros de salud. Ahí tiene que haber médicos, los vemos abandonados, tal vez aquí en la ciudad tú no lo sabes, pero yo sí que ando en el campo, los puestos de salud están abandonados. No tienen médicos, no tienen enfermeras. Y no la atención primaria. Medicinas, y es el único alcance que tiene mucha de la población guatemalteca. Entonces, ahí van a haber plazas para los médicos, para enfermeras, hay que equiparlos y entonces vamos a dar un buen servicio, además que le bajamos la carga a los hospitales, porque a veces tú no necesitas ir a un hospital, tal vez que requieres de una aspirina, ¿verdad? Y la vas a encontrar ahí, hay que darle la medicina y eso va a ser manejado por las municipalidades. Con todo y presupuesto va para las corporaciones municipales. ¿Por qué? Porque las únicas autoridades que el pueblo tiene acceso inmediato es una corporación municipal. Un ministro de salud no puede recorrer todos los puestos de salud para revisarlos en el país, eso es mentira. Un presidente menos, imagínate todo lo que tengo que hacer y voy a andar yo de puesto en puesto de salud revisando, no puedo. Entonces tenemos que apostarle a la descentralización, que además es constitucional, porque la administración sistemáticamente tiene que ser descentralizada, así dice la Constitución. ¿Por qué no lo hacen? Porque se quieren reservar los negocios. Eso es todo, no quieren soltar la plata, la quieren manejar centralmente y desde ahí vienen los negocios. La medicina cuesta 5, te la voy a pagar a 20, pero me das 15. No, hombre, ya no, ya basta, ya. Quiero tratar precisamente ese tema, las medicinas, que en nuestro país vemos que son caras. Hay productos que los encontramos más baratos en otros países como El Salvador, por ejemplo. ¿Cómo propone usted o ha considerado poder mejorar este acceso a las medicinas para toda la población? ¿Estás hablando de las farmacias privadas que te venden la medicina o estás hablando de la medicina que compra el Estado para darle al ciudadano? En ambos casos, porque también el precio es bastante alto y a veces también las medicinas no llegan a los hospitales. A veces se habla del tema de liberar un poco el mercado, por ejemplo, para hacer más accesible la medicina. Mira, el tema de medicinas que importamos o que producimos aquí, materia prima, miren, a la materia prima hay que incentivar la producción de bienes y servicios y sobre todo de medicinas. La materia prima que sirve, que no la producimos, la importamos, para hacer medicinas, tiene que tener 0 arancel y 0 impuestos. Con eso vas a lograr bajarle un poquito el costo de producción y vas a incentivar a que más empresas produzcan y que haya más oferta de medicinas. Es lo que tú puedes hacer como presidente, ¿verdad? Pero el tema de que del Estado gasta un 30% más, ese es el costo de la corrupción, un 30% más en medicinas, en el ICS pasa mucho y en todas las instituciones del Estado. Hay compañías que financian políticos, farmacéuticas que financian políticos y que tienen que regresar a los favores, ¿verdad? Y pagar la talacha, pagar las coimas, por eso es que el Estado compra la medicina muy cara. Antes el ICS te daba medicina original, te puedo decirlo así, hoy te dan genérica. Han bajado la calidad para robar más. Ese es el problema. Todo cae en la corrupción. Pero lo único que puede hacer es quitar los aranceles de importación, quitarle los impuestos y que el mercado fluya, que haya más oferta de medicina en Guatemala. En Guatemala tenemos una ventaja en el tema de medicina y es que tienes mucha variedad.
Aquí sí consigues la medicina. Si tú te pones a poner precios topes, lo que haces es que haya menos oferta de medicinas. Y eso es una ventaja económica, por lo menos. Es lo único que se puede hacer, quitar las barreras no arancelarias para que pueda haber importación de medicinas, pero yo le apostaría a promover muchísimo la producción de medicinas en Guatemala, más laboratorios produciendo medicina guatemalteca. Y obviamente con eso veríamos a muchos menos guatemaltecos yéndose allá en esas balsas hacia México en la frontera o yéndose a El Salvador a buscar un medicamento que realmente es mucho más barato de lo que cuesta acá. México tiene mucha fabricación de medicinas, por eso tiene más oferta. Es parte de lo que estoy diciendo. México fabrica medicina, tiene laboratorios a morir y entonces hay más oferta y entonces hay más competencia. Mientras que sea más barata en otro país vecino, algún producto, no vas a acabar con el contrabando. A ver, el contrabando es bilateral. Cuando allá está más barato, va de aquí para allá, y cuando aquí está más barato, viene de allá para acá. Es un tema económico. De 2 días, claro. Económico. Hay leyes para hacerlo, pero ahí pasan untando la mano y el contrabando hay que acabarlo. Si quieres, lo puedes hacer. Nosotros tenemos demasiado fronterizos que no tienen control en Guatemala, con puntos ciegos con México y con Centroamérica. Es un poco complicado, pero se puede. Para los guatemaltecos es la desnutrición. ¿Cómo piensa combatir ese flagelo de la desnutrición crónica y aguda? Miren, todos preguntan lo mismo. Me tocó estudiar bastante el tema de desnutrición crónica. El INCAP, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, hay estudios, pero longitudinales, o sea, que en el tiempo se han tardado mucho en hacerlos, y descubrieron que la desnutrición crónica empieza con la gestación. Los padres, la madre, no tienen las condiciones nutricionales adecuadas para poder concebir. Ahí empieza todo. Y sobre todo se da en niñas desde los 14 años. Entonces, hay que atacar el tema de raíz. Pasa mucho, por ejemplo, di un ejemplo anoche, que hay padres que migran con un hijo nacido acá en Guatemala y cuando llegan a Estados Unidos y tienen más hijos allá, los hijos nacidos allá son enormes, son grandes. ¿Por qué? Porque desde que se gestaron los padres estaban bien nutridos, entonces tuvieron tiempo a desarrollarse bien en el vientre. Y esa es la gran diferencia. Y hay estudios que esa desnutrición crónica, aunque tú después nutras al niño, ya no alcanzas el desarrollo que se tuvo que haber tenido. Es importantísimo ese tema, se da muchísimo en el interior de la República y hay que empezar, y es parte de la pobreza, claro, porque al final tú no comes bien porque no tienes dinero para comer. Claro. Entonces hay que empezar a activar, hay que capacitar a las personas para que puedan aprender a percibir ingresos y que puedan empezar a alimentarse bien. Y sobre todo a las niñas menores hay que darles educación sexual de ese tema, básicamente de ese tema en las escuelas, para que no se embaracen a temprana edad. Lastimosamente también hay un índice importante de embarazos, sobre todo en el interior de la República, en los lugares más aledaños, que es familiarmente el tema, que es tema de violación también. Es un tema que hay que ponerle mucha importancia. Hay muchas instituciones extranjeras de la cual pueden colaborar contigo. Ese tipo de ayuda extranjera sí nos gusta. Colaborar contigo para poder combatir el tema de la desnutrición crónica. ¿Se puede hacer con voluntad? Pero lo que pasa es que eso no da votos. Y cuando no da votos a la gente no muy le interesa, ¿verdad? ¿Cómo mejorar la atención de los casos de desnutrición? Por ejemplo, en Guatemala existen instituciones como la CESAM, el Ministerio de Salud, que también está a cargo de atender los temas de desnutrición. ¿Qué haría usted para mejorar la atención que actualmente se da? Trabajar a través de los puestos y centros de salud que van a estar trabajando y funcionando adecuadamente para darles paquete nutricional y llevar ese estudio. Ustedes saben que el Código Municipal establece que la corporación municipal es la encargada de mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas de su región. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, la gente tiene que trabajar. Hay candidatos que se meten a ser alcaldes y no saben ni qué van a ir a hacer. Hay candidatos que se meten a presidentes y lo que menos les interesa es ir a trabajar por su pueblo, la mayoría. O sea, uno tiene que prepararse para ir a hacer su función. Y eso en todo, en lo público, en lo privado, todo tienes que trabajar. Hay que accionar el Estado. Y se puede hacer sin transparencia, dándole los recursos para que la gente de verdad empiece a alimentarse
aprender, a educarse. Yo he participado antes de ser candidato en muchas actividades de este tipo. Por ejemplo, tenemos un programa en Escuintla que es Tu Vasito de Leche, que tenemos unas cabras, bueno, un cuate mío, una fundación que se llama Selva Virgen, y que, por cierto, si quieren apoyar, funciona muy bien. La CESAN, ¿a qué llega la CESAN? Solo a medir y a tomar medidas, y nunca accionan. Y parte de esa estructura de no cambio ha impactado incluso a uno de los ministerios más importantes del gabinete, que es el Ministerio de Educación. Cuando hablamos de educación, la propuesta debe ser integral y debe ser contundente para generar una propuesta real de cambio. ¿Qué es lo que usted plantea en el tema de educación para Guatemala? Ok, nosotros estamos modernizando la educación, estamos apostándole nuevamente a la descentralización, porque afortunadamente existe ya los procesos y las leyes, ya existe el tema de padres de familia. Los padres de familia son los más interesados en que sus hijos se preparen. En esa modernización de la educación, que no es un invento mío, funciona en países desarrollados, así funciona, ¿y por qué no vamos a copiar lo que realmente funciona? Vamos a descentralizar para que sea administrado por los padres de familia en las escuelas, juntamente con la corporación municipal y la junta de maestros. Ese tema, nosotros estamos ofreciendo extender la jornada diaria hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque queremos implementar el desayuno y el almuerzo escolar. Ahí combates un poco de la desnutrición, claro, no crónica, pero sí por lo menos la desnutrición que llevan nuestros hijos, porque hay muchos niños que llegan sin desayunar a las escuelas. Luego aprovechamos a generar más plazas de maestro en ese tiempo extra de estudio, y ya podemos darle una preparación mejor a nuestros hijos, sobre todo en temas de arte, de cultura, de deporte, y un reforzamiento escolar, porque desde la pandemia para acá no nos hemos actualizado con las clases. Así es. O sea, estuvimos 2 años prácticamente sin estudio. Hubo un retroceso. Y sin escuela. Estamos retrocediendo, eso es tremendo. Entonces tenemos que actualizar a nuestros hijos y reforzarlos escolarmente, ¿no? Entonces hay que aprovechar, pero también logramos otra cosita. Una economía local a través de que las madres ya no tienen que estar cuidando a sus hijos y pueden optar a capacitarse y a trabajar, a producir y a aportar a la economía familiar. Es un programa, ese es de los que más me gusta a mí. Y primero Dios, desde el primer día vamos a empezar a implementarlo. Va a haber un poquito de conflicto ahí, tal vez con algunos maestros que no quieran o qué sé yo, pero vamos a capacitar a las personas. Eso tampoco va a ser general en todos los municipios o en todas las escuelas. ¿Por qué? Porque el que no quiera, no quiere. Yo no puedo obligar a darles mejoría a la gente y la gente no quiere. Pero sí vamos a usar el efecto dominó. Empezamos en un municipio, empezamos con esas escuelas, y cuando ellos vienen que van a tener escuelas lindas, escuelas modernas, van a estar felices. Transporte escolar donde se necesite. Entonces otras escuelas se van a ir metiendo y así vamos a ir, y espero que en 4 años ya todo el sistema de educación esté de esa manera. Candidato Pineda, el tema de compartir en este espacio es justamente conocer su plan de gobierno, las propuestas, y también conocer interioridades y muchas veces aspectos personales de los candidatos invitados. En redes sociales hay muchos rumores, y uno de ellos hoy por hoy es el tema de su visa. ¿Usted podría comentarnos algo al respecto? Fíjate que hay algo que no he entendido. ¿De dónde sacan esa información? Actualmente yo solicité mi visa a la embajada y estoy esperando que me resuelvan. Tienen mi pasaporte y ellos tomarán la decisión de dármela o no dármela, porque tener visa no es obligación de los Estados Unidos dártela, es un privilegio que tenemos. Pero volvemos, ¿por qué necesitamos visa los guatemaltecos para ir a Estados Unidos? Por la mala administración de los políticos. Si nos quitaran la restricción de no tener visa y poder viajar sin visa, como la tiene Chile, te aseguro que media Guatemala estuviera en Washington, ¿verdad? O en Los Ángeles. Ese es el problema. Los políticos no han podido hacer un país de oportunidades para todos los guatemaltecos para que podamos quedarnos acá. Como tú bien lo comentaste en el video, yo estuve en Estados Unidos antes de entrar a la universidad. Tengo familia allá y estuve por tiempos así escalonadamente, intervenidos porque te dan 6 meses de permiso. Pero siendo migrante al final, ¿verdad? Sí, estuve prácticamente 1 año y medio. Entonces, ¿qué pasa? Todos los migrantes guatemaltecos se quieren regresar a Guatemala, pero quieren venir
a encontrar oportunidades de desarrollo aquí también. Un mejor país, mejor el que el Un que mejor dejaron país, las naciones. así es. Licenciada Pineda, es importante poder aclarar esta información porque sabemos que hay mucha desinformación y quién mejor que usted para aclarar este punto. Pero ya para ir finalizando con la entrevista, que el tiempo se nos está yendo, de una forma breve, ¿qué nos puede explicar de su plan de infraestructura, el tema de carreteras, que usted tiene una propuesta muy puntual, si nos pudiera explicar? Bueno, las propuestas de carreteras, se invierten 10.000 millones de quetzales en infraestructura del Estado, pero actualmente solo 2.000 o 3.000 millones de quetzales son los que se invierten y el resto se los roban, y mal invertidos. Tenemos pendientes de la ampliación de la carretera CA1 Sur, que es la carretera que va de Tecunumán a Pero de Alvarado, en 4 vías, con las circunvalaciones en Cuyotenango y en todos los pueblos, porque antes las carreteras pasaban por el pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos que modernizar ese tema, la ampliación en 4 vías y terminar la carretera Atlántico de Puerto Barrios al Rancho. Esas carreteras son principales. Tenemos la construcción de la carretera de Occidente, el anillo de Occidente, para desarrollar el área del Occidente, que desarrollamos Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Quiché. Vamos a crear una ciudad industrial ahí para que puedan haber empleo para todos. Actualmente yo ya tengo conversaciones y compromisos con textileros y con muchas fábricas de manufactura ligera para crear muchísimos empleos en la costa sur. Vamos a crear 18.000 empleos del negocio del camarón. Ahí van a ver videos, estén pendientes. Yo sí estoy trabajando para componer este país. No estoy jugando a político. Yo no soy político, porque un político vive de la política y un empresario sabe hacer empresa. Y lo que quiero es que el país crezca económicamente y que todos los guatemaltecos nos podamos ganar el sustento diario. Es importantísimo la red vial para poder traer esa inversión sana que nos va a hacer que los guatemaltecos salgamos adelante. Creemos mucho en la unificación centroamericana, sobre todo en la estandarización de salarios para no tener que competir con nuestros hermanos centroamericanos el tema de mano de obra. Y nada, para adelante muchachos, con ánimos, con fe. Espero que la población hoy sí evalúe a sus candidatos realmente. No se dejen llevar por una bolsita, por 300 quetzales, porque a eso le apuesta el corrupto. No al voto nulo, ese es un engaño y es a lo que les quería hablar. El voto nulo, el tema del voto nulo es un engaño. ¿Por qué? Porque los partidos grandes, con mucho dinero de la corrupción, le apuestan al voto comprado. Claro. Entonces, si la gente pensante empieza a decir, no más voto, hacemos voto nulo, le vas a dar espacio para que ellos ganen con sus votos comprados. Es muy importante hacer el llamado al voto, y gracias también por orientar y hacer el llamado entonces a la población. Finalizamos así con esta entrevista. Gracias por su tiempo, por acudir y decir sí a este espacio. Ha sido Carlos Pineda, el candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana. Muchas gracias por habernos acompañado, Sandy. Buenas noches. Muy feliz noche para todos y todas ustedes.